Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Burbuja de las chicas superpoderosas. Mide 18 centímetros de alto. Espero que te guste este tutorial. Sé que se ve raro los ojos, pero creo que me aventé a hacer los ojos tejidos. Vean. Entonces, espero te guste y voy a tejer a las otras dos chicas. Espero que tengas la colección completa y regálame una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito, te invito a que entres a mi canal. Quizás te guste mi canal y te animes a suscribirte, ¿sale? Entonces, a continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, como ya vieron, hice a Burbuja de las chicas superpoderosas. Entonces, voy a tejer a Burbuja. Voy a utilizar un estambre Angorita. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre, no se preocupen. Esta vez no voy a cepillar nada. Entonces, vamos a necesitar color blanco para las calcetas. Bueno, las mallitas, porque son mallas lo que traen, ¿verdad? Color carne para la cabeza, los brazos. Negro para los zapatos y el cinturón. Amarillo para el cabello. Azul para los ojos y el vestido. También el blanco y el negro son para los ojos. Voy a utilizar 4 pompones grandecitos, como de 1 centímetro. A ver, espérenme. 1,5 centímetros. O si lo tienes de 1 centímetro es mejor. Yo porque nada más tengo de 1,5 centímetros. Voy a utilizar un gancho del número 3. Y creo que ya. Entonces relleno y no sé si voy a utilizar un palito para sostenerla. Una banderilla. ¿Ok? Pero eso lo voy a ir viendo y creo que ya. Entonces voy a comenzar tejiendo los brazos. Ok. Vamos a hacer el bracito. Y vamos a tomar el color carne y vamos a hacer esto. Hago 2 cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado. Jalo ya quedó. En la vuelta 2 subo con una cadena y ahí donde subo la cadena empiezo el primer punto. En esta vuelta van a ser 6 aumentos. Tejo 6 aumentos y me da un total. Ahí no es cierto. En la segunda vuelta, sí subo con la cadena y tejo ahí mismo el primer punto y son 6 puntos bajos. Sí. Ay, perdónenme. Es que tengo que concentrarme. De la vuelta 2 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Miren, aquí empujo esto hacia arriba y cierro. ¿Ok? Y entonces hago 6 puntos bajos en cada vuelta, de la 2 a la 8. Rematamos y regreso. ¿Qué es rematar? Haces la cadena, pero jalas todo el estambre. Ahorita lo explico y regreso para explicarles cómo es rematar. ¿Ok? Ok. Aquí, para rematar, voy a cortar y voy a hacer esto. Jalo la cadenita y ya quedó. Entonces, van a rellenar, pero no tanto para que los brazos no queden como en forma de cruz. Y lo voy a guardar aquí. ¿Ok? Y entonces, ya tengo los 2 bracitos. Entonces, ahora vamos a hacer la pierna.
Para la pierna, vean, ya hice una. La primer piernita se puede rematar. Bueno, se tiene que rematar. La segunda no. Entonces, vamos a comenzar con el color negro. Ok. Para la pierna vamos a agarrar el color negro y voy a hacer 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Luego, en la vuelta 2, vamos a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento 3 veces. Y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Van 2. Van 3. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 3 y 4 voy a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo 9 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 5 voy a cambiar el color. Corto el negro y voy a desbaratar el final. El puntito final que cierra la vuelta. Doblamos la punta del color blanco y hago para cerrar la vuelta, jalo el blanco. Hago un amarre, jalé el negro y hago un amarre. Y así ya queda alineado. Ok, voy a cortar un poquito. Y entonces hago esto. Ay, espérenme. Esto lo tengo que ocultar. Ah, vamos a rellenar el piecito. Miren, les digo que este viene como raro el relleno. Ocupo mucho y apenas llego a llenar esto. En la vuelta 5 a la 10 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Si es la primera pierna, puedes rematar. La segunda no la remates. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Ok? Cuando tengan las dos piernitas, vamos a unir. Ok, ya que tengo las dos piernitas, vamos a unirlas. Voy a tejer una cadena y tejo 4 puntos bajos. 3, 4. Una cadena. Tejo 9 puntos bajos de la segunda piernita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego tejo un punto bajo sobre la cadena. Luego tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ay, esa mosca horrible. Y cierro la vuelta. Vean. Ya lo uní. Ok. En la vuelta 12 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos. 3, 4. Y aquí hago en la flotante un punto bajo y tejo 9 puntos bajos. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Y hago un punto bajo en el punto bajo que había hecho antes. Y tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. Y me da un total de 20 puntos bajos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 13 y 14 voy a tejer punto por punto. Son 20 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso, pero voy a cambiar a color carne. ¿Ok? Ok. No. A color negro. A color negro. Ay, ¿qué haré? Haré el vestidito aparte. Como ven. No, mejor no. Mejor, sí, a color negro lo cambio y regreso. Ok. Miren, ya terminé la vuelta 13 y me falta la 14. Ok. En la vuelta 15 vamos a hacer una cadena y vamos a hacer 3 puntos bajos. Ah, pero espérenme. Vamos a tomar la parte de atrás de la cadena. 3 puntos bajos. Una disminución. Aquí vamos a hacer esto. Vean. Así. Ay. Jalo, jalo. Y luego vuelvo a jalar. Y hago otra vez. 3 puntos bajos. 2, 3. Y otra vez. Hago la disminución, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Jalo y vuelvo a jalar. ¿Por qué hago eso? Para que quede parejito y no se meta el blanco en el color negro. Lo tejo 3 puntos bajos, una disminución 4 veces y me da un total de 16 puntos bajos. Lo tejo y regreso y cambio a color azul. Ok, en la vuelta 16 y 17 vamos a hacer esto. Punto por punto, pero ahora sí tomando el punto completo. Subo con una cadena y tejo 16 y 17 punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok. Así. ¿Por qué dejé la cadena flotante? Es para hacer la faldita. Entonces necesito hacer la faldita. Es que saben que no sé si hacer más cortas las piernitas, pero no, creo que sí está bien. Entonces lo tejo y regreso. Vuelta 16 y 17, punto por punto. Así. Ok, en la vuelta 18 vamos a hacer esto. Voy a hacer una cadena. Tomo un bracito, vamos a unir los bracitos. Lo parto a la mitad y lo atravieso. Y vamos a hacer, ahí mismo donde subí la cadena, clavo el primer punto, que es el punto que sirve para amarrar el brazo. Y hago otro punto más. Luego tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no, 6, 6, 6. Y luego hago esto.
vuelvo a apretar, a unirle el brazo, lo atravieso. Sí, lo atravesé. Y hago 1, 2 y hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la vuelta 19 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. 4 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 20 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, vamos a rematar después de la vuelta 20. Y vamos a hacer la faldita. ¿Ok? Ok. Vamos a tejer una cadena. Y sin soltar las puntas, jalo. Entonces, me sale una orejita. Aquí voy a escoger la mitad de la cadera. Y con las patitas hacia allá, hacia el frente, voy a hacer. Jalo la cadenita. Hago una cadena. Y ahí mismo hago un punto bajo. Y entonces voy a hacer 16 puntos bajos en las cadenas flotantes. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 2 a las 5 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo punto por punto tomando el punto completo. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Ya llegué a la vuelta 5. Vamos a rematar. Y ya quedó. Así. Yo clavo la aguja y luego la ensarto y ya. Y así escondo las tiritas. Ya tenemos el cuerpecito. Si tú quieres ponerle, en vez de 8 vueltas aquí, de la 5 a la 10, ponle de la 5 a la 8. Y creo que quedará mejor. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la cabeza. Ok. Vamos a empezar la cabeza. Y para eso voy a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. Luego en la segunda vuelta hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Un punto bajo, un aumento. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces
y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 42 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos. Si no mencioné cuántos... ¡Ay! si no mencioné cuántos puntos terminé en la vuelta anterior, son 42. Entonces, de la vuelta 8 a la 15, punto por punto, son 42 puntos bajos. Al terminar la vuelta, cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y ya. ¿Ok? ¿Qué se salió? Ah, no, ya me acordé. Tenía 2 bolitas separadas y entonces las amarré juntas. Dije, para no perder la otra y así las uso las dos. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 16 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. 4, 5 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos. Espérame. Ahí está. Es que si no le quito esto, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 18 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. A ver. Y nos va a dar un total de, a ver, espérenme, 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Hay una disculpa que es otro tono, pero ya no tenía. Y la verdad necesito ir economizando el estambre porque no he tenido dinero para comprar. Se aceptan donativos para comprar el material e ir subiendo más tutoriales. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y regreso. Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer esto. Una cadena, un punto bajo,
una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Ya es la última vuelta. Lo tejo, dejo estambre para unirlo al cuerpo y regreso. Un punto bajo, una disminución. Ok, vamos a unir al cuerpo la cabeza. Ensarto y voy a poner esta parte en la parte de atrás. Como son 12 puntos bajos de cada lado del cuello y de la cabeza, entonces voy a unir punto por punto. Lo uno y regreso. ¿Sale? Entonces, así, punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, miren, yo sí voy a introducir el palito porque la cabeza es un poco grande y para que no se cuelgue voy a hacer esto. Vamos a esparcirlo para que cuando pase por el estambre, no importa que se escurra un poco porque va a estar tapado con el cabello. Pero vamos a hacerlo así. Del centro voy girando y empujo fuerte. Y vean. Ya quedó. Sí, y sí sirvió. Entonces, y aunque quede aquí un poquito, que lo puede uno empujar, ¿verdad? Pero no importa porque el cabello lo va a cubrir. Y entonces, ya quedó el cuerpecito. Yo creo que si le quitan 2 vueltas a las piernas se va a ver más bonita. Pero vean. Entonces, ahora vamos a hacer el cabello. Ok, vamos a comenzar con el amarillo. Y primero voy a forrar la cabeza. ¿Qué voy a hacer? 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. Y voy a hacer esto. Una cadena y hago en la segunda vuelta 6 aumentos. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena,
5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. ¿Qué haremos? Agrego una vuelta más. Bueno, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Voy a marcar. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso de la 9 a la 12. Tentativamente. No sé si lleguemos a esa vuelta nada más y ya. Pero tentativamente es a la vuelta 12. Ok. Como en esta parte vamos a hacer un punto bajo. Hago un punto bajo. Una cadena, perdónenme. Un punto bajo. 2 puntos dobles bajos, que es que llevan una enlazada y jalan todos. Luego hago un punto alto, 2 puntos altos, un punto doble alto, otra vez hacemos otro punto doble alto, 2 puntos altos, dos puntos dobles bajos y un punto bajo. Y repetimos lo mismo, pero el punto bajo no, ese sí no lo repetimos. Entonces, habíamos hecho 2 puntos dobles altos, bajos, perdónenme, 2 puntos bajos, 2 puntos dobles bajos, 2 puntos altos, 2 puntos dobles altos, es lazada, jalo 2, jalo 2, jalo 2, 2 puntos altos, 2 puntos dobles bajos y un punto bajo. ¿Ok? Y vamos a rematar así. Jalo el hilo y vean. Ok, vean. Centro el flequito este en medio y así. Ok, entonces ahora vamos a hacer, bueno, vamos a pegarlo. Así. Y agarro de esta parte. Así. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer las coletas. Ok, miren, ya quedó. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a tejer 2 cadenas. Ay, 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4,
5, 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta hago una cadena, un punto bajo, un aumento, 3 veces. Y nos da un total de 9 puntos bajos. Ahí está, van 2 y van 3. Cierro con el punto deslizado y en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 3 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Van 2, van 3. Cierro con un punto deslizado. Luego, en la vuelta 4 hago una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 3 veces y nos da un total de 15 puntos bajos. 2, 3, un aumento. 1, 2, 3, otro aumento y cierro la vuelta. De la vuelta 5 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos, los tejo y regreso. De la vuelta 5 a la 8. Ok. En la vuelta 9, voy a tejer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 3 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. 2, 3. Lo tejo. Miren, ya. Pues ya terminé. ¿Ok? Entonces, vamos a rellenar. Así. Un poquito más. Ok. Luego, en la vuelta 10 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces. 1, 2, 3. Ok. Y vamos a cortar, pero dejando un poco de estambre. Rematamos así. Dejé estambre para poderlo pegar a la cabeza. Entonces, vamos a ensartar. Lo partimos a la mitad. Y lo voy a centrar de tal manera que den la vuelta 2, 4, 6. Entre las 6 y las 7. 2, 4, 6. Aquí. Y atravieso la coleta. Y trato que quede centrada a los brazos, más o menos. Así. Y remato.
Ay, así. Y clavo y lo mando a otro lado. Y vamos a hacer esto. Voy a apachurrar las puntas y las voy a levantar. Así. ¿Ok? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar 2 pompones. ¡Ay! Aquí y acá. Como las bolitas. ¿Ok? Los pego y regreso. Ok. Miren. ¿Ya quedó? Entonces, ahora vamos a hacer los ojos. Voy a aventarme a hacer los tejidos para que queden diferente y vean. Espero les guste. Déjenme hacer uno y veo si me sale. Ok, vean. Voy a ver si se ven bonitos. Es que me sacan de onda los ojos así. Entonces, no lo he pegado. Voy a hacer el ojo, si no los dejé es porque no me latió mucho. Entonces, vamos a tejer en color blanco 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto. Ah, no, espérenme. Antes de cerrar, vamos a cambiar de color. Corto. Agarro el color negro. Ahí, agarro este pedacito. Doblo la punta y cierro con el color negro. Jalo y hago el amarre. Ok. Luego, en la vuelta 2 voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cambiamos a color azul cuando terminemos la vuelta. Ok, no, miren, ya, ¿para qué me voy? Dijo, ya terminé. Ay, no he podido subtitular los videos. No me ha permitido YouTube. ¿Quién sabe qué pasa? Una disculpa para las que me ven en otro idioma, que yo creo que no me van a entender porque pues no hablan español. A ver, doblo la punta y cerramos la vuelta. Ok, jalo el negro y hago el amarre. Sí, quién sabe qué tiene YouTube que no me está dejando. Estos 3 últimos videos no me deja subtitularlos. Ay, no, espero que pronto se componga esto. O algo no estoy haciendo yo bien, porque no. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento, 6 veces y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, y cambio a color blanco. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Lo tejo, remato y vamos a pegarlos a la cara. ¿Ok? Sirve que le pregunto a mi esposo a ver si se ve bien. Si no, lo hago con fieltro porque, ay, aunque no tengo este azul, sino a ver con foamy. Pero a ver, vamos a ver. Quizás sí se ven bien. Porque igual es momento de tejer los ojos. ¿Sale? Ok, ya dieron el visto bueno, entonces sí las vamos a pegar. Voy a tratar de que me queden así como están, porque creo que así está la distancia de los ojos. A ver.
Así. Ahora. Así. Ok. Y yo creo que le hacemos una boquita. Porque estas sí llevan boquita. Dejen ensarto. Bueno, me limpio las manos y regreso. Ok, voy a hacer la boquita. Pero dejen, veo la foto. Y va aquí. Ok. Va aquí en medio. Y la mando a otro lado. Así. Y ya quedó. Ok, espero que les haya gustado mi tutorial, que compartan. Sé que se ven raros los ojos, pero sí son estas muñequitas. Esta es burbuja, mide 18 centímetros de alto. Espero que te haya gustado, que compartas, te suscribas. Los pompones. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Voy a tratar de hacer las 3 de una vez para que no dejen completa esta colección. ¿Sale? Nos vemos en el siguiente tutorial.